Buen día con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de una obra literaria llamada El amor en los tiempos del cólera, justamente por nuestro gran amigo y escritor Gabriel García Márquez. Ahora, quiero que se imaginen por un momento el olor de las almendras amargas, ese aroma dulce, pero a la vez es letal. Así es exactamente como arranca esta historia. En un domingo de Pentecostés, en una ciudad caribeña sofocante, el doctor Juvenal Urbino, un hombre de 81 años, toda una institución en su ciudad, entra a una habitación y siente ese olor. Y él sabe perfectamente qué significa. Es el olor de un amor contrariado. Su amigo, Jeremiah de Saint-Amour, se ha quitado pues la vida con un cianuro de oro para no tener que enfrentar justamente los dolores de la vejez que llega a esta etapa. Ahora, lo fuerte es que justamente mientras Urbino organiza el funeral de su amigo, descubre una carta. Y en esa carta se entera de que este hombre justamente tenía una vida secreta, un amante durante bastante tiempo. Ahora, una mujer que vivía en los antiguos barrios de esclavos, Urbino va a verla y de golpe la realidad de su ciudad con su historia colonial y sus pantanos que justamente malolientes, como lo describe, le golpea la cara. Pero él no quiere pensar en amores prohibidos ni en tragedias. Entonces, ¿qué quiere? Él quiere justamente volver a su rutina, a su prestigio, a su esposa, Fermina Daza. Ahora, pero la vida tiene un sentido del humor muy negro. Resulta que al llegar a su casa se encuentra justamente con un caos totalmente doméstico por culpa de un loro. Sí, un loro, que justamente un animal al que Urbino, claro, Urbino detestaba al principio, pero al que terminó al final enseñándole francés y aritmética. Entonces el loro se escapó y se subió a un árbol de mango. Llaman a los bomberos, hacen un escándalo, pero no logran pues bajarlo. Y es así como ocurre lo impensable. El doctor Urbino, ese hombre eminente, intenta pues atrapar al loro él mismo. Entonces se sube a una escalera, resbala y cae. Así de simple. Entonces, así de simple y así de absurdo. Muere sin tiempo para arrepentirse de nada, solo alcanzando al decirle a su esposa unas últimas palabras de amor. Entonces la ciudad entera llora a su héroe por su viuda, ¿no? Que en este caso es Fermina Daza. Está totalmente devastada y a la vez se podría decir que también está furiosa por la pérdida, ¿no? Entonces justo ahí, en el velorio, cuando la casa está llena de flores y luto, aparece una figura del pasado, un hombre de 76 años, sombrío, silencioso, curioso, llamado justamente Florentino Ariza. Entonces espera a que todos se vayan, se acerca a la viuda y le suelta una bomba, por así decirlo, ¿no? Le dice que ha esperado más de medio siglo, 51 años exactamente, 9 meses, 51 años, 9 meses y 4 días, para repetirle una sola cosa, que le jura amor eterno y fidelidad para siempre. Entonces Fermina obviamente lo echa de su casa indignada, pero esa noche sueña con él. Y aquí viene el flashback. Para entender esa locura tenemos que rebobinar pues la cinta, ¿no? Tenemos que irnos muchos años atrás, donde Florentino era un chico pobre, hijo ilegítimo en este caso, que pues trabajaba en el correo. Entonces un día fue a entregar un telegrama a la casa de un tal Daza, de un tal Lorenzo Daza, y vio justamente a su hija Fermina. Fue ahí donde fue pues algo impactante, ¿no? Un flechazo instantáneo, casi enfermizo. Florentino se pasaba los días en un parque fingiendo justamente pues que estaba leyendo, solo para poder verla pasar. Entonces empezaron a escribirse cartas, pero no cualquier tipo de carta, eran Biblias de amor. Justamente Florentino le escribía con tanta pasión que empezó a enfermarse físicamente con vómitos y fiebre. Tanto pues que su madre pensó que tenía cólera, la enfermedad, pero no. El diagnóstico del médico fue claro, los síntomas del amor son los mismos que los del cólera.
Finalmente, pues Fermina aceptó casarse con él, pero el padre de ella, Lorenzo Daza, tenía otros planes. Él quería que su hija subiera de clase pues social, estatus, que tenga buen estatus. No que se casara pues con un telegrafista pobre. Cuando descubrió el romance justamente se llevó a Fermina lejos en un viaje brutal a lomo de mula por las provincias pensando que la distancia mataría el amor. Pero por más que huyas del amor te va a encontrar. Al final se equivocó. Ellos seguían comunicándose con telegramas secretos. Sin embargo, el destino es cruel. Después de años, cuando Fermina regresa a la ciudad, convertida ya en una mujer joven, se cruza justamente con Florentino en el mercado, justamente en el portal de los escribanos. Él le susurra algo y ella se da vuelta. Y en ese preciso segundo, la magia se rompe. Ella lo ve y se da cuenta de que su amor no era tan real, era simplemente una ilusión, una fantasía. Eso era todo. Entonces le dice fríamente, no es más que una ilusión. Entonces le devuelve sus cartas y lo borra de su vida. Y ahora, nos vamos a transferir a lo que son los caminos, los destinos que se separan, ¿no? A partir de aquí, justamente, sus vidas se separan radicalmente. Fermina conoce al joven doctor Juvenal Urbino, el soltero de oro, ¿no? El héroe que lucha contra el cólera de la ciudad y bla, bla, bla. Entonces, al principio, a ella no le gusta nada. Le parece un chico, pues, arrogante, pero la presión social y la insistencia de su padre, que quería que se mantenga en un estatus social, bueno, ya alto, ¿no? Que se encuentre en una jerarquía, pues, de poder, ¿no? Entonces su padre le empuja justamente hacia él, hacia este doctor, ¿no? Que se considera héroe de la ciudad. Entonces, en base a esta presión, en base a esto justamente de cómo se considera este doctor en la sociedad y más aún por su padre, pues se termina casando con él. Tienen una boda del siglo, viajan a París y empiezan justamente una vida de prestigio. Pero no hay que engañarnos, pues no era un cuento de hadas. Fermina se sentía totalmente atrapada porque recordemos que es por presión, no es porque ella sentía algo hacia él. Entonces, viviendo justamente con una suegra que peor todavía que la odiaba y un marido con el que al principio no tenía nada de química, aunque con los años o sea, la misma convivencia fue que fueron construyendo una rutina estable, un cariño basado pues en la costumbre, ya pues, ¿no? Por no decirlo que por presión todo. Mientras tanto, ¿qué hizo Florentino? Florentino decidió que se haría rico y esperaría que Urbina muriera, así de macabro y paciente, ¿no? Él bien meticuloso en este caso. Entonces, se metió en la compañía fluvial de su tío y empezó pues a escalar posiciones, pero acá, ojo, aunque le juró fidelidad eterna a Fermina, su cuerpo tenía otras necesidades. Entonces el tipo se convirtió en un cazador sombrío. Tuvo aventuras con todo el mundo, con una viuda, con una viuda que lo inició en el amor, con mujeres casadas, con una loca que se escapó de un manicomio y que pues esta loca pues había decapitado justamente un guardia. Imagínense entonces el nivel con qué clase de personas estaba rodeando este personaje. Y hasta con la chica que cuidaba justamente palomas. Ahora, Florentino era un chico que pues anotaba todo en sus cuadernos. Llegó a tener más de 600 mujeres. Bueno, ya es digámosle, un Salomón, ¿no? Ya en la parte bíblica, pero ya bueno, nos saltamos. 600 mujeres. Pero irónicamente, él sentía que no estaba engañando a Fermina. Qué chistoso, ¿no? O sea, estaba con 600 mujeres, pero bueno, cada quien con su ideología tan rara. No la comparto. Entonces, él decía que su corazón seguía siendo virgen para ella. Nadie en la ciudad pues sabía de su vida promiscua, para todos él era pues un solterón triste en este caso. Y aquí ya entramos a lo que es la vejez y la segunda oportunidad, podríamos decirle, porque pasaron las décadas, Fermina y Urbino envejecieron. Entonces, tuvieron crisis, claro, obviamente. Urbino tuvo una aventura vergonzosa con una tal Bárbara Lynch,
lo que casi destruye el matrimonio y hace que Fermina se vaya un tiempo a vivir a vivir a un rancho, pero pero volvieron a aceptar la vejez en este caso y la dependencia mutua, ese amor que ya es más que compañía, ¿no? Una pasión. Entonces Florentino, por su parte, veía cómo el tiempo se le escapaba, se le iba. Veía a Fermina en eventos públicos, notaba cómo ella caminaba, ¿no? Caminaba por diversos lugares y a la vez ese transcurso, ese proyecto hacía que Fermina pues cambie también. Entonces, como caminaba más lento, ya sea la vejez en este caso, y él también envejecía a la vez, perdía el pelo, pero mantenía justamente su obsesión intacta, ¿no? Su corazón virgen hacia ella, porque era lo único virgen, digámosle, porque su corazón seguía sintiendo cosas por ella. Entonces, esperando, él estaba, metafóricamente, él estaba como un buitre paciente, esperando la muerte del marido, ¿no? Para que se quede viuda y ahí entraría él. Entonces, lo más trágico aquí, lo más trágico es que al final, claro, lo más trágico es que al final Florentino tenía una relación con una niña de 14 años bajo su tutela, América Vicuña. Algo totalmente reprobable, pero que él justificaba en su soledad. Y estando con ella un domingo, cuando escuchaba las campanas que anuncian justamente que el doctor Urbino ha muerto al caerse de la escalera. Ahora, ya partiendo, ¿no?, para el desenlace, el barco del amor, en este caso del amor eterno. ¿Por qué? Porque aquí ya ingresa lo que es el obsesionado, ¿no? Volvemos ya al principio. Tras ser echado del velorio, Florentino no se rinde. Empieza a escribirle cartas a la viuda Fermina, ¿no? Pero ya no son cartas de amor febril, como, como cuando eran jóvenes. Son cartas ya maduras, de personas adultas. Reflexiones sobre la vida, la vejez y poco a poco Fermina, que se sentía sola y furiosa con el mundo, empieza ya a aceptarlo. Recordemos que Fermina comenzó a aceptar por presión siempre todo. Y eso justamente es algo para contextualizar en este caso de la vida cotidiana de los lectores. Porque Fermina representa justamente la mayoría de personas que pues por presión terminan aceptando diversas cosas, diversos motivos. Y justamente partiendo, ¿no?, de Fermina, la familia cómo influye en este caso en la forma de la toma de decisiones de una persona. Porque recordemos cómo su padre quería que ella se encuentre en un estatus totalmente alto, en una condición social, económica buena. Entonces, base a la ideología del padre es cómo repercute en la vida de la hija. Y la hija toma una decisión no solamente por parte de la familia, sino que también parte de la sociedad. Porque la sociedad tenía esa idea, ¿no?, de que el doctor era un héroe, de que el doctor era el salvador, el único que venía pues a apoyar al pueblo, ¿no? Entonces, miren esa presión que sentía. Y obviamente, con nuestra actualidad, ¿no?, esa presión ya no existe, podríamos decirlo, o sea, sigue existiendo, pero no a tal magnitud como en aquel tiempo. Porque en aquel tiempo era una presión totalmente tachada, una presión totalmente que se iba contra la persona. Ahora es como que se divulga, pero ya no, igual sigue siendo malo, ¿no? Sigue siendo negativo, pero ya no es como la misma presión de antes. Aparte, recordemos que la familia ya no es la misma como la de antes. La educación antes era una educación totalmente autoritaria, estricta, que se debía cumplir tal cual, ¿no? Por eso justamente el padre aleja a la hija y lo lleva lejos. Miren ese poder que tiene sobre su hija para llevarla lejos y que no esté cerca de ningún pobre, en este caso podríamos decirle, ¿no? A lo que hoy en día no se ve estas cosas. Sí se ve, pero no a tal magnitud como antes. Pero igual, recordemos la presión siempre va a estar presente. Entonces, no dejemos que la presión influya en nuestras decisiones. Si nosotros queremos hacer algo, que lo hagamos de una forma ética y moral. Ahora, seguimos. Empiezan entonces, aquí ya, bueno, nos saltamos, ¿no? Cuando ya comienza a aceptarlo por medio de las cartas maduras, ¿no? No podemos decirle maduras porque
En este caso, no sé, me pone en duda porque justamente este señor quería que muera el marido de Fermina para que pueda interceder y quedarse con Fermina, porque decía él que su corazón era virgen para ella. Aquí estoy como que en controversia, estoy en duda porque no sé si eso estaría bien. No está bien. No está bien porque ya es muy deshumano, podríamos decirle, esperar que el marido muera para que una persona interceda justamente por el amor de su vida, entre comillas. Porque ese señor eh, ha estado con 600 mujeres y esa frase engañosa, ¿no? Porque o sea, él sabe lo que ha hecho, pero él quiere engañar su mente, diciendo que su corazón sigue siendo virgen para ella a pesar de que estuvo con 600 mujeres. Es una forma de engañarse a sí mismo para no aceptar la realidad. Justamente eso es lo malo de una persona que no acepta sus errores. No en este caso errores, no acepta sus malas decisiones. Porque una persona que acepta sus malas decisiones puede continuar su vida. Pero si plantea distintas frases filosóficas, en este caso, o frases que opaquen, digámosle, en el sentido de que no, él pues se libera de lo que hizo para seguir con lo otro, lo cual no es así. Porque decir mi corazón sigue siendo virgen para ella, pero claro, sigue siendo virgen para ella, ella estuvo viuda, casada con un hombre durante mucho tiempo, con un hombre, imagínense, y el otro vivazo se va pues con 600 mujeres, y por arte de magia su corazón sigue siendo virgen para ella. Entonces, esa parte no lo acepto, porque no acepta su error, no acepta su mala decisión. Lo otro es que utiliza una frase para engañarse a sí mismo, manipularse, entre comillas, para que pueda continuar y buscar a alguien por obsesión, porque podemos decir que es obsesión, porque está atentando, digámosle, de una forma cruel de que espera que el marido muera, ¿no? Entonces no lo veo, porque él ya estaba planificando eso. Bueno, en fin, al final empiezan pues a verse porque ya la chica, Fermina comienza a aceptarlo por medio de sus cartas maduras y reflexivas. Entonces, aquí empiezan a verse, toman el té y a pesar de que la hija de Fermina se escandaliza y dice que el amor tiene una edad, Fermina la manda al diablo. Entonces decide que le queda poco tiempo y quiere vivirlo justamente con este señor virgen del corazón. Entonces, para escapar de los chismes de la ciudad, recordemos la presión social, ¿no? Porque el doctor era una persona famosa, una persona que salvó al pueblo, digámosle. Entonces, para escapar justamente de esta presión, aquí, un paréntesis. Las personas que mayormente no aceptan o se sienten presionadas por la sociedad, tratan de huir del lugar donde se sienten cómodos. Y eso es lo malo. Que cuando unas personas se sienten incómodas en un lugar, se van. Se van no porque ellos quieren irse, a pesar de que se sienten cómodos, se van porque no se sienten cómodos con quienes los rodean, con quienes los tachan. Y eso es lo malo de las personas que no aceptan que otras personas sean felices y toman otras decisiones pésimas, ¿no? Ya bueno, seguimos. Entonces, para escapar de los chismes de la ciudad, Florentino, que ya es el presidente de la compañía fluvial, recordemos que consiguió un trabajo para tener dinero, invita pues a Fermina a un crucero por el río Magdalena. Y aquí es donde la novela nos rompe pues el corazón y nos locura a la vez. ¿Ya por qué? Ahora, el viaje no es idílico. El río está seco por la deforestación. No hay animales, todo es decadencia. Es un espejo de sus propios cuerpos envejecidos. Pero, en medio de esa ruina, se enamoran. O mejor dicho, consuman ese amor que estuvo en pausa medio siglo, porque se casó con el doctor. Entonces, tienen un romance torpe, real, con cuerpos viejos que ya no huelen a flores, sino a humanidad, pero se sienten vivos. El problema es que el viaje tiene que terminar. Tienen que volver a la ciudad y enfrentar la realidad. No pueden huir de eso. Entonces, pero Fermina entra en pánico y al ver gente conocida en el puerto no quiere que la vean. Entonces Florentino tiene una idea maestra y desesperada. Le ordena al capitán que hice la bandera amarilla, la bandera del cólera,
Lo cual, eso significa que el barco está en cuarentena y nadie puede subir ni bajar. Miren la astucia de justamente cómo manipular todo. Ahora, el capitán confundido les pregunta, ¿y ahora qué hacemos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este ir y venir por el río? Y Florentino Ariza, con la certeza de un hombre que ha esperado 53 años, 7 meses y 11 días con sus noches, le da una respuesta definitiva. Le dice toda la vida. ¿Por qué? Porque ya estaban ancianos, pues, ¿no? Y así termina navegando eternamente en un río sin final, demostrando que el amor, incluso en los tiempos del cólera, incluso en la vejez más absoluta, es la única fuerza que puede vencer a la muerte. Y es aquí como terminamos con esta obra maravillosa de El amor en tiempos del cólera de nuestro gran amigo Gabriel García Márquez. Con eso terminamos y nos vemos hasta la próxima.